Buenas tardes, compañeros. Me voy a autopresentar, no sé si ese era el plan, pero arrancamos así. Eh, Vamos a comenzar esta charla, el encuentro, este debate sobre el qué gremialistas, lo llamamos qué gremialistas para este momento. Damos por sentado que qué gremialistas para este momento desde la perspectiva del socialismo o desde la perspectiva de que este sistema de conjunto no permite resolver los problemas de los trabajadores. Debe haber muchas posturas de qué gremialismo hace falta. Nosotros obviamente que estamos planteándolo desde la perspectiva socialista. Eh, Así que buenas tardes a todos y como verán puse en el chat un link a un PDF que es un cuento de Albert Camus sobre, se llama Los Mudos, y es una huelga de un taller tonelero en Argelia. No lo vamos a leer ahora, pero me interesa, siempre me atrajo mucho este cuento, porque a mi entender nunca encontré otro que reflejara tan bien la complejidad, la profundidad y las contradicciones de una acción gremial. Eh, es un cuento magníficamente escrito, si no, no lo compartiría, porque para contar mal las cosas estoy yo, pero además de que está magníficamente escrito, escapa al usual tono heroico, eh, épico de cuando se habla de una huelga, y cuenta una huelga tal cual es. No quiero contar los detalles porque contados también pierden la profundidad, pero eh, refleja perfectamente que esto cuando se lo traslada a una lectura épica y heroica eh, unilateral y maniquea, eh, no refleja la complejidad de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Así que bueno, dejo el cuento y vamos a empezar con lo que nos interesa, si podemos después debatir. Eh, Algunas de las cosas que voy a decir van a sonar un poco extravagantes, pero tienen importancia verlas de esta perspectiva para poder armarnos con herramientas. Y la primera cuestión es bastante llamativa porque nosotros tenemos que aclarar que la acción gremial es dentro del mundo de las acciones, de las actividades intelectuales, una de las más destacadas. Eh, la actividad gremial es, a nuestro juicio, una actividad intelectual, porque para nosotros la actividad intelectual no es algo que se hace con la cabeza, o que requiere pensamiento, sino una actividad particular de las que se utiliza el pensamiento o la cabeza para hacerlas. Aclarando que no hay ningún trabajo humano que no requiera el uso del intelecto. Esta idea de que intelectuales son los que estudian en la universidad, o que usan el intelecto, los que van a la universidad, o los que hacen una tarea que requiere leer o estar sentado, es efecto de personas que nunca tuvieron un oficio. No hay ningún oficio que sea pura mano. Eso, eso lo puede pensar el que está de afuera. Cualquier oficio requiere primero entender el problema, eh, pensar una estrategia, imaginarse cómo va a ser resuelta, saber cosas y también usar las manos. En términos opuestos, un científico también manipula tubos de ensayo y no por eso deja de hacer un trabajo humano que requiere el intelecto. Así que, dado que el trabajo nos transformó en hombres, porque nos hizo usar la cabeza, ¿a qué vamos a llamar trabajo intelectual? Al trabajo en el que lo que se hace es organizar personas. Eh, entonces, el gremialismo es, obviamente,
una actividad destacada del intelecto, porque es una de las mayores organizadoras de personas que hay y la fundamental dentro de la clase obrera. Así que no es que lo vamos a llamar intelectual porque no es manual, sino porque en lugar de trabajar con cosas, la actividad gremial organiza personas. Y estas actividades intelectuales, muchas, vamos a ver a nuestro alrededor, como la gremial, son las que hacen fluir la vida. Nosotros, todos los seres humanos, trabajamos con cosas, arreglamos cosas, modificamos cosas, reparamos, creamos, producimos, pero la vida fluye en el aspecto este de la organización de personas con personas. Como saben, mis ejemplos siempre recurren al fútbol, así que vuelvo a aprovecharme de eso, pero eh, está lo que se hace adentro de la cancha, el juego del fútbol, hay destrezas, hay capacidades distintas, hay puestos distintos, pero está el que organiza el partido. Y si hay partidos, si fluyen los partidos, es porque alguien alquila la cancha, convoca a los jugadores, y después inclusive se mete en la cancha y juega. Pero sin el que organiza el partido no hay partido, por más que lo que nos convoque sea jugar. Entonces el gremialismo, podemos llamarlo así, es un nivel del hacer con personas. Dentro de este hacer con personas hay dos características que lo definen. Una es que es hacer con personas en el marco de las relaciones laborales, del trabajo y de la relación con la patronal y con los compañeros. Hay otros hacer con personas, se puede organizar una peregrinación a Luján, alguien tiene que tomar recaudos, juntar los víveres, pero ahí no hay ninguna relación ni con patrones ni con obreros, es otra actividad. En cambio, lo gremial se destaca porque está en el medio de la lucha de clases. Y dentro de esa lucha de clases, de la lucha con los patrones, el gremialismo se ocupa de las actividades que nosotros llamamos inmediatas. Las llamamos inmediatas no porque se resuelvan rápido, de manera inmediata, sino porque todo trabajador tiene conciencia inmediata de ellas. Eh, no hace falta hacer un curso para poder expresar un reclamo que se transforma en un reclamo gremial. Todos los compañeros lo saben hacer, aunque no sean la vía para canalizarlo. Y ahí ya vamos entrando específicamente en el trabajo gremial y en esta especificidad. Todos los compañeros se quejan de lo que falta, de lo que anda mal, de lo que se ha perdido, eh, pero no cualquiera puede reclamarlo. O sea que hay alguien que hace con personas, toma sus reclamos, los canaliza, los organiza, eh, los hace esperar también, que es una actividad gremial importante. En este organizar a los compañeros hay una serie de actividades que no van directamente al enfrentamiento con la patronal, pero que es un hacer con personas que también forma parte de la actividad gremial. Porque el poder enfrentarse a la patronal no es algo que uno decida, sino que es algo que tiene que ser reclamado por la realidad, o sea, por los compañeros, y tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, ser relativamente masivo o aceptadamente justo. Yo puedo hacer reclamos personales, si la ley me acompaña, entonces digo, es justo, no le pueden pagar al 20% las horas extra que los demás le pagan al 50%, puedo hacer un reclamo personal. Y si esta justicia no está establecida, necesito que muchos compañeros estén de acuerdo. Y si no están muchos de acuerdo, quizá el momento no es actual y también es la actividad gremial postergar el momento del enfrentamiento y hacer otras cosas mientras tanto que cohesionen a los grupos, como, bueno, organizar reuniones, asado, cumpleaños, ir a los velorios, hacer colecta para los enfermos. Todas estas cosas que han sido el ABC del gremialismo cuando surgió
y que no por haber sido realizadas ya no se realizan, sino que es fundamental. Sobre todo, vamos a verlo al final, en un momento como este. Que la actividad gremial esté enmarcada en la lucha de clases la pone en una situación, y por eso les pasé el cuento, muy contradictoria, porque es una de estas actividades que por un lado cuestiona algo y a la vez lo acepta. Nosotros como socialistas, cuando hacemos una actividad gremial, digo nosotros los socialistas porque sabemos lo que está en juego ahí, más allá de la apariencia, que en un sentido cuestionamos la propiedad burguesa al reclamar más. Es decir, no, lo que me estás quitando no corresponde, esto es mío, y además la aceptamos al reclamárselo a los dueños. Toda actividad gremial es una actividad que está en el borde de un conflicto no resuelto. Nosotros decimos en términos más generales, aceptamos el salario al pedir un aumento de salario y lo cuestionamos porque somos socialistas y no estamos de acuerdo con el salario. Entonces, ¿cómo congeniar dos posturas opuestas? Bueno, esto es la complejidad de la que hablaba antes. En principio, no podemos pretender que todo el mundo empiece por cuestionar la propiedad de conjuntos si no empezamos por cuestionarla en la forma inmediata. Y la forma inmediata es aumento de salario, comprame el AMBO, pagame las horas extras, reconoceme este feriado, toda esta cantidad inmensa de actividades que hace un gremialista. Y entonces estamos con esto que toda actividad social en un sistema de clases opuestas, cada solución trae la perspectiva de un problema nuevo posible. Vamos a ver algunos. ¿Hasta acá se entiende algo de lo que estoy diciendo? Sí, sí, claro. Vale. Bien, problemas. Decía, nosotros necesitamos la masividad. Un reclamo hecho de a dos no sirve para nada. Pero un reclamo hecho de a 200 tiene un problema. No pueden ir los 200. Ni siquiera muchas veces es probable que podamos juntar a los 200. Así que, en la medida que vamos solucionando el problema de la minoría o de la falta de masividad, aparece el problema de la representación. Gran problema que en principio nunca se va a solucionar porque siempre está solucionándose. El problema de la representación es que alguien va a tener que desdoblarse. Y esto es lo que implica esos nombres tan interesantes, ¿no? Quiero nombrar dos categorías de gremialistas que están en los dos extremos y nos sirven para ejemplificarlos a todos. En la medida que ya no solamente es una reunión, una asamblea en la que plantea algo, sino que alguien tiene que ir a llevar el reclamo, aparece una figura que es el delegado, en el que se delega una tarea. Cuando somos muchos y esto es más permanente y esto implica muchos centros de trabajo, aparece la figura del sindicato y el sindicato está conducido por secretarios. Es muy importante tener en cuenta que no son presidentes, no son gerentes, son secretarios. Digo, están al servicio de otra cosa, igual que el delegado no es el líder ni el dirigente, sino el delegado, el que está al servicio de otra cosa. En ese momento en que asumimos esta tarea, los activistas nos desdoblamos en dos, porque somos el que éramos y además somos una nueva instancia, una nueva creación que es el representante de todos. Es muy importante saber que ser el representante de todos implica, en cierto momento, no ser uno mismo. Y hay algo de esto que la patronal lo sabe muy bien. La patronal sabe que entramos a una reunión como representantes de todos y suele hablarnos como si fuéramos uno mismo, ¿no? Yo llego y la patronal me dice, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu hija? ¿Y tu abuela consiguió la prótesis?
es una trampa inteligente, porque yo ahí no estoy como Ricardo, estoy como el delegado. Los problemas que tengo que llevar no son los personales, son los del conjunto. Y ya me están insinuando que quizá puedo renunciar a esta actividad de representarlos a todos y ocuparme de mí. Una trampa elemental. Entonces tenemos el problema este de ya la actividad que queremos llevar adelante necesita una mediación, porque el número necesario me implica la imposibilidad de la presencia simultánea. Bien, esta representación además incluye en sí misma la imposibilidad de la unanimidad. No es una imposibilidad teórica, no hay nada que impida que todos nos pongamos de acuerdo desde el punto de vista lógico. Pero la vida humana, la variedad de la vida humana y la variedad de la clase trabajadora hace que sea muy difícil que todos a la vez coincidamos en todo. Así que no solamente hace falta organización y delegación, sino democracia. O sea, gobierno de la mayoría sobre las minorías. Esto, en otra época, esta parte de esta charla sería absurda, porque todo el mundo, no hoy, no habiendo sido atravesados por el posmodernismo y el autonomismo, no, no, aclarar que para hacer algo hace falta tomar decisiones y que esa decisión, una vez que todos expresamos nuestras particularidades, requiere contar manos, saber cuántos quieren una cosa y otra, y someternos a la mayoría, es hoy una cosa que hay que discutirla y aclararla. Además, requiere, en esta duplicidad que yo mencioné del delegado, que el delegado sea honesto, pero solo con la clase trabajadora. Un delegado muy honesto no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque la patronal no es honesta. Entonces el delegado tiene que ser, además de duplicarse y ser como delegado no uno mismo, sino el representante de los demás, saber fingir frente a la patronal. Fingir más poder de combate del que tiene, o menos. Fingir lo mismo que finge la patronal, preocupación por problemas humanos, si esto sirve para llevar adelante mejor una negociación. O sea, eh, hay en el delegado un poco de actor que es necesario desarrollar. Bien, hay que tener también una conciencia del nivel de los problemas. Como dijimos, el delegado plantea problemas que él en parte está viviendo y que escucha de primera mano. Es el programa mínimo en su expresión más categórica. Son esas pequeñas cosas que nos joden la vida todos los días en los laburos, otras grandes cosas como el salario, pero que las escuchamos cotidianamente. Pero los problemas se van complejizando y también la estructura gremial. Por lo tanto, está bueno conocer que toda estructura gremial o estructura sindical tiene niveles. Lo que se llama estructura de base, los delegados que están, bueno, ahí la veo a Priscila y pienso que va a decir, ¿de qué estás hablando? Los delegados que inicialmente estaban en el trabajo junto a los compañeros, y que luego pueden no estar más, pero después están los rentados sindicales, aquellos que ya ocupan todo su tiempo en la actividad sindical, están los secretariados completos que se dedican a tareas específicas dentro de la estructura sindical, están los sindicatos que son locales y luego las federaciones de sindicatos, y cada uno de estos niveles tiene tareas, problemas y desafíos distintos. Esto también define mucho cómo hay que actuar, porque los problemas que abordan los delegados o las comisiones internas de base rara vez llegan al nivel de los problemas políticos, pero los secretarios generales de un sindicato
suelen tener que abordar una bisagra entre lo gremial y lo político. Ahora, no se puede actuar como un secretario general solo siendo delegado de base. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de tareas, ¿no? Si a mí me toca negociar una paritaria nacional, es una tarea nacional. Entonces tengo que pensar quizá una envergadura de decisiones y de planteos que no tengo que pensar cuando estoy en la base. Cuando hablo de niveles de problemas, estoy hablando de una estructura que es permanente. Y un compañero en una discusión nos hizo un planteo importante que es, cómo estas estructuras permanentes, que se llaman sindicatos, están en parte son nuestras, parte de la clase obrera, y en parte están integradas al Estado, conviene llamar sindicalismo a la actividad que se realiza dentro de los sindicatos y gremialismo a toda esta actividad de defensa de los compañeros dentro de la lucha de clases, que quizás no siempre está dentro de los sindicatos. Nosotros en este punto también queremos decir lo mismo que dije antes. Esto puede pasar, pero no puede decirse que pasa si no está ocurriendo. O sea, estructuras paralelas a los sindicatos, autónomas, combativas y democráticas pueden existir. Y si existen, habrá que pensar en qué medida nos ubicamos en un campo o en otro, dentro del sindicato, adentro de las coordinadoras, los organismos autónomos. Pero si no existen, no hay que hablar de ellos. Hoy esto no hay, y el único campo de acción gremial, por ahora, suele ocurrir dentro del marco de los sindicatos. Eh, Cuando esto ocurra, eh, tendremos que pensar seriamente cuál es el momento, ¿no? Qué acción tomar. Pero si no hay soviets, no tiene sentido estar hablando todo el tiempo del sistema soviético. Y si no hay coordinadoras autónomas independientes, no tiene sentido, porque hay gente que está todo el tiempo con el chimichurri en la mano, pero primero hay que hacer un asado y después llega el momento de condimentar. Si no, es ridículo estar siempre con ese chimichurri en la mano que no le da sabor a nada. Como decía antes, esta idea de que el delegado es dos permite entender mejor la formación de la burocracia, que también es una cuestión dual, dialéctica. Hay burocracia porque hay sindicatos, y hay sindicatos porque hay permanencia y porque hay problemas mucho más complejos que los problemas de base, y esto no se puede evitar con el solo recurso a vivir haciendo actividad de base. O sea, todo desarrollo de una actividad gremial lleva a complejidad y a necesidad de tiempo. En algún momento es necesario que alguien deje de estar haciendo su trabajo para que se dedique más tiempo a la actividad gremial. Eh, la tentación ahí es muy grande, porque la necesidad la justifica. No tengo que ir a trabajar porque hay que ir a recorrer pequeños establecimientos que no pueden organizarse o que tardarían mucho en organizarse por cuenta propia y quizás siempre serían derrotados si no va el peso del sindicato a ayudarlos. Pero que yo ahora solo sea delegado y ya no esté realizando mi actividad laboral, es tentador. Además, como yo hago solo la actividad laboral, empiezo a saber cosas que los demás no saben. Conozco el convenio mucho mejor, con lo cual no es fácil reemplazarme. Y además, aunque lo vea justo, mi estatuto de no trabajador inmediato es un privilegio. Esto no quiere decir que sea condenable, pero lo es. O sea que la amplitud de los problemas, la costumbre de saber hacer algo que los demás no hacen, la comodidad y el beneficio de este privilegio son fuertes corrientes enérgicas, fuertes causas materiales
para que la patronal me ofrezca hacer el laburo de la represión contra mis propios compañeros. Problema complejo, como lo dije antes, no se soluciona con una medida administrativa. En realidad, la gran solución a estos problemas solo anida en la lucha de clases, en el dinamismo de la lucha de clases. Cuando no pasa mucho por abajo, es muy difícil mantener ese delegado, ese dirigente de nuestro lado cuando es tentado por el otro bando. Es un problema objetivo, no solamente es un problema moral y de conciencia. Anida en las propias condiciones de la lucha de clases. Pero, más recordemos, es lucha de clases y por lo tanto no es esencialmente lucha política. En las últimas semanas circularon unas fotos de Crespo reunido con la CGT y lo criticaban. Ahí me llamó mucho la atención porque es la única foto de todas las que publica el FITU que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Crespo estaba ahí a título de dirigente del SUTNA y para defender la fuente de laburo hay que aliarse con cualquiera, con todos. Si aportan a la lucha del SUTNA. Si la CGT quiere aportar al fondo de huelga o publicitar la lucha del SUTNA o criticar a Anne Quintanilla, bienvenido sea, es una organización, es la misma organización que el FITU le pedía que haga lo que no quiere hacer. Ahora, no es lo mismo que un dirigente político socialista se junte con un dirigente gremial que es candidato de la burguesía, como por ejemplo el de la UOM. Porque ahí está apoyando a la burguesía en sus listas. No es que está logrando que la central obrera visibilice por lo menos o le dé más notoriedad a una lucha gremial. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Nosotros respetamos que la lucha gremial tiene una amplitud de recursos y tiene que tener una amplitud de recursos mucho mayor que la lucha política, que se va a centrar en algo mucho más específico. Además está la lucha, toda esta lucha se cristaliza, se estabiliza en dos espacios. Una, el institucional. No se elige cada vez, ya tenemos una historia, un siglo y medio de lucha gremial en Argentina, bastante más en el mundo. No hay que empezar de cero cada vez. El sindicato, la institución gremial, adquiere cierta permanencia. O sea que el delegado es delegado aun cuando no haya reclamo ni ocasión. Esto, uno puede decir, esto es bueno, como todo lo que estamos hablando en ese terreno contradictorio. Es bueno y es malo. Es bueno porque no nos obliga a empezar de vuelta cada vez, pero es malo porque ese delegado que no tiene acción se anquilosa un poco, o puede hacerlo. Está ahí, es delegado, no tiene, ¿no? Ahí es donde los cuartos gremiales empiezan a poblarse de estupideces, porque si nadie viene a reclamar, le pongo un televisor para esperar que alguien venga. Entonces, pero la institución es una gran cristalización de la lucha y su dinamismo y su existencia depende de la lucha de clases. El otro aspecto de esto es la ley. La ley es la gran expresión de los distintos momentos de estabilidad que un delegado logra con la patronal o que un sector de la clase obrera logra con la patronal de la rama o que el conjunto de la clase obrera de un país logra con su burguesía. Va desde el nivel más básico de la ley, que ni siquiera adquiere el carácter de ley, que es los derechos adquiridos, ¿no? Derecho adquirido es un término que está con una pata en el terreno de la ley y con una pata en el terreno de la costumbre. Siempre venimos haciendo esto, ya no nos pueden obligar a hacer otra cosa. Ahora, para hacerlo valer el derecho adquirido, yo necesito respaldo.
si perdimos todo el respaldo, si estamos muy a la defensiva, es lo primero que se pierde. Todos acá hemos perdido alguno viendo cómo se va porque nadie puede retenerlo. El derecho adquirido casi no tiene texto. En el extremo opuesto están las dos grandes conquistas y a la vez los dos grandes problemas. La ley de contrato de trabajo, los convenios nacionales de los sindicatos y el artículo 14 bis. ¿Qué es el artículo 14 bis? Sino el reconocimiento a nivel constitucional de ciertas conquistas de la clase. Como todo reconocimiento constitucional, lo sabemos, la ley es abstracta, luego está como se estabiliza eh, en las leyes particulares y en sus reglamentaciones. Entonces, toda la actividad gremial tiene esta fragilidad y esta dualidad. Por un lado, siempre está en disputa, y por otro lado, cada conquista, al realizarse en el marco del propio sistema de clases, tiene una cara que puede ser usada por la clase enemiga, ¿no? Conquistamos el sindicato, pero lo pueden burocratizar. Hacemos que sea legal una huelga, pero después podemos ser obligados a someternos a la conciliación obligatoria. Es importante entender este doble juego porque uno de los problemas que tenemos en la izquierda es el carácter maniqueo de las cosas. Todo tiene que ser de una manera y la otra es mala, y la una es buena. Al contrario, nosotros creemos que justamente una de las razones por la que está muy bien llamar actividad intelectual al gremialismo es porque su principal virtud tiene que ser la inteligencia. Un gremialista piola, un gremialista que le sirva a sus compañeros y a sí mismo, un gremialista que desarrolle bien la actividad gremial, su principal virtud es la inteligencia, saber leer. A veces hay que ser combativo y a veces no. A veces la mejor manera de ser un cagador es ser combativo. La patronal, hay huelgas que la amedrentan y huelgas que la ponen feliz. A veces hay que empujar y forzar las decisiones. A veces hay que dejar que se exprese plenamente el sentido común de los trabajadores porque necesitamos no tanto eh, forzar la combatividad, sino lograr la mayor convergencia de compañeros en una posición. ¿Y cómo se sabe cuándo hay que hacer una cosa? Quizás es medio confuso lo que dije recién, pero siempre cuento la anécdota que tuvimos con Guido. Había perdido la posición de una huelga de 48 horas en Amsafer Rosario frente a la posición de una huelga de 36 horas por 5 votos. Él, que estaba del lado de que había que ser siempre más combativo que el otro porque la combatividad era el rasgo determinante, estaba triste. Y yo le dije que estaba feliz de que hubiera, ya que, ya que el sindicato estaba partido a la mitad, que hubiera ganado la medida mínima. Era el mínimo común. Si algunos querían 48 y otros 36, todos querían 36. Pero en cambio, si ganaba la posición de 48, ya arrancábamos con una huelga partida al medio. Entonces, la actividad gremial requiere sobre todo sensibilidad y oído. También enjundia, coraje, saber hablar, pero sobre todo saber entender qué está pasando y qué se puede y no se puede. Y mucho más en este momento en que se puede poco. Es una realidad. Sé que hay publicaciones que dicen que hay una oleada. No pasa esto. Si se puede poco, equivocarse cuesta más. Por eso esta charla es una charla, no odio la palabra, lo voy a decir, situada en este momento. Para la década del 60 esto hubiera sido una charla de cobardes, pero en otro momento. O sea, si hay una corriente clasista, combativa, que realmente agrupa sindicatos de masa, que está ahí, bueno,
Hacer esta charla es casi mandar al jardín de infantes a alguien que está terminando la secundaria. Pero nosotros estamos en otra situación. Tenemos que empezar de cero y construir desde cero. Bien, ¿hasta acá se entiende lo que trato de decir, al menos? No sé, no que lo compartan si se entiende. Bien, acá viene el gran problema que nosotros queremos transmitir, compartir y, si es posible, llevar adelante. Para nosotros, el gran problema de la relación entre gremialismo y política es el problema de la inversión, de un movimiento extravagante, de un salto mortal impensable, de un ir para un lado para llegar al lado opuesto, que es la relación entre gremialismo y política. Obviamente, esto nos separa de otras posturas socialistas, como los compañeros del SICAR que directamente dicen no importa el gremialismo, todo es las grandes determinaciones, por lo tanto, esta complicación la resuelven de una manera drástica, cortándola, o la que es más importante y más notoria, la del trotskismo, que es lo mismo, pero a mayor velocidad. ¿No? El trotskismo piensa el gremialismo como una actividad que lo hago, vamos, 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 y se transforma en revolución socialista. Nadie puede explicar cómo, pero son dos maneras de evitar el nudo gordiano de esta cuestión. Es problemático mantener un pie en cada lado y desarrollarlo, pero problemático porque no son lo mismo, ni son lo mismo en mayor medida. Esto es lo que se hace notorio con Izquierda Socialista, que me sirve como ejemplo. Izquierda Socialista tiene una particularidad que ejemplifica bien qué pasa cuando yo no logro desarrollar la idea de la inversión del gremialismo en política. Izquierda Socialista es el único partido trotskista, o mejor dicho, el partido trotskista que más tempranamente denunció a Maduro. Y a la vez es el único partido del FITU que votó a Massa, abiertamente. ¿Por qué? Porque allá en Venezuela, donde no tienen militantes, tuvieron una postura política correcta. Pero acá en Argentina tuvieron la postura que es el desarrollo del pollo sobrero desde el plano sindical al político. Y como ellos hacen lo que el pollo sobrero dice, porque no lo es, el pollo sobrero no es un dirigente gremial que decide la política gremial y después deciden la política electoral de manera distinta e inclusive contrapuesta, terminan siendo los más peronistas del FITU. Porque no hay manera de que la política gremial sanamente se transforme en socialista. Hay que darle una vuelta. La política gremial, la actividad gremial, perdón, es inductiva, viene de abajo, requiere gente con sensibilidad, oído, dispuesta a recorrer y escuchar y juntar y sumar y armar y congeniar y agrupar, y ir armando y juntando y empujando de a poco para conseguir. Y la política socialista es deductiva, parte de una idea que no sale de la realidad, sino que es el resultado del entendimiento de toda la realidad, que es este sistema nos conduce a la catástrofe. Y como este sistema nos conduce a la catástrofe, tenemos que ordenar nuestras actividades para derrotar al sistema. Una viene de abajo y la otra llega de arriba. Para que una se transforme en la otra tiene que dar un salto completo. No lo que estábamos viendo, que muchas veces la solución a una demanda es volverse parte, ¿no? Reclamo salario y por lo tanto reconozco al patrón la potestad de utilizar su propiedad porque es suya y por eso le pido aumento de salario. En algún momento, la demanda de salario se tiene que transformar en ser la parte que puede satisfacerla. Y esto no es la continuidad de lo mismo, sino un salto mortal. Si lo ejemplificáramos en una mesa de negociación, el gremialismo termina cuando, en lugar de discutir con el que está del otro lado de la mesa, ocupo su silla. Eso ya no es gremialismo, es socialismo.
Esto es lo que hace que nuestra forma de encarar la actividad gremial sea amplia. Nosotros no queremos juntar para hacer actividad gremial a los que entienden esta serie de cuestiones complejas que es la política socialista. Queremos juntar a todos los compañeros que pueden hacer actividad gremial. Es más, no los queremos juntar nosotros, queremos ir a donde están. No importa cuál sea el nombre de la agrupación, es una agrupación gremial. Lo que le criticaríamos a una agrupación gremial es que no haga gremialismo, que diga, eh, queremos que nos den los botines de seguridad y Palestina libre desde el río hasta el mar. Porque es probable que la patronal nos diga que nos da la segunda concesión. Botines no hay, pero van a reconocer Palestina. Suena ridículo, pero lo ridículo es el pedido. Bueno, ahora voy a una fábrica donde andamos en alpargata, se nos rompen los dedos cuando se cae una llave inglesa, pero reconocen la potestad soberana de Palestina. No, queremos estar haciendo actividad gremial con quien haga actividad gremial, sin dividirnos por cuestiones que no están en juego en la actividad gremial. Y entonces, ¿para qué la hacemos? Porque ninguna política socialista puede desarrollarse si no es con los mejores compañeros de la actividad gremial, aquellos que vislumbran su límite, que dicen que siempre estamos dando vuelta en la ruedita del hámster, pidiendo y perdiendo, pidiendo y perdiendo, pidiendo, ganando y perdiendo. Y porque además es ahí, en el terreno de la lucha de clases, que todas nuestras ideas deben desarrollarse. Nosotros no queremos imponerle en donde somos delegados nuestro pensamiento al conjunto. Sería una tontería. Es imposible. Es más, no queremos imponerle nuestro pensamiento a nadie. Pero sí queremos que nuestra actitud y nuestra acción gremial sirva para iniciar un diálogo con los compañeros más claros, con los que ven los problemas contradictorios de la actividad gremial, con los que dicen, además de elegir delegado, hay que luchar contra la burocracia. Ese ya no es un problema inmediato. Esta idea de que no queremos tener un sello para que cada 4 compañeros que tengamos en algún lado conformen la agrupación y busquemos en la historia de la clase obrera algún nombre y un color, eso, el tema de los colores se está volviendo complicado porque como cada agrupación tiene uno, eh, el arco iris se queda corto. Bueno, pero no queremos hacer esto y mucho menos que después cada uno de estos compañeros hable en un acto negando el desdoblamiento que está en la base de su condición. Para ejemplificar lo último, y espero no haber sido muy confuso. Cuando un compañero que es delegado de un sector habla en un acto de izquierda como delegado, está estafando, porque a él no lo eligieron delegado porque es de izquierda, sino para que los represente a los compañeros del sector. Los compañeros del sector no van al acto. Bien, o sea, ser socialista ahí no es lo que te hizo delegado, como tampoco te hace delegado ser rengo, tener una hija enferma, son tus problemas. En todo caso, hablaré a título de compañero trabajador que habla en un acto de izquierda. Si yo no logré que ese fuera el mandato que me dieron como delegado. Al hacer este movimiento, yo resuelvo, sin resolver, este problema, que es el más grave de todos. ¿Por qué si el SURNA lo dirige un trotskista, no hay miles de obreros trotskistas, como hay miles de obreros en el SURNA en el acto? Porque no lo dirige un trotskista, el SURNA lo dirige un compañero que los trabajadores del SURNA considerarán el más apto para hacer actividad sindical, y que además es trotskista. Confundir esto lleva a hacer barbaridades, a creer que nosotros le podemos imponer a todos los demás lo que nosotros creemos que es correcto. Pero nuestro trabajo es el contrario. Ahora, ¿cuánto logramos convencer
además esto nos ayudaría a ser delegados porque tenemos una voz más escuchada y que por algo nos respetan, de unas ideas que no coinciden. Ese atajo solo puede traer problemas y miseria, porque su efecto inmediato es estar constantemente dividiendo, inclusive ya no solo a la clase obrera, sino a la pequeña vanguardia de la clase obrera que simpatiza con el socialismo, pero que en el mismo momento en que simpatiza con el socialismo se le pide que se adscriba a una agrupación. Cuando en realidad habría que decirle, buenísimo, reunite con nosotros para seguir trabajando y divulgando nuestras ideas políticas y juntate con los mejores compañeros que tengas para arrancarle cosas a la patronal. Porque esta actividad intelectual no la hace la gente inteligente. Igual que todas las actividades intelectuales, la hace la gente apasionada por hacer cosas con gente. Es una pasión. El que no la tiene, no se la vamos a poder insuflar con ideas. El que no organiza un cumpleaños, por más que le expliquemos y entienda el capital, no va a organizar una célula revolucionaria. Porque la pasión por hacer cosas con gente, la pasión intelectual, no sabemos de dónde viene, pero en general o está o no está. Y claramente todos los que están acá, piedra libre, por algo están acá.